Mis amigos, muy buenos días. Un placer, encantado de estar con todos ustedes una vez más en esta cita con el médico, donde les llevamos siempre las informaciones puntuales acerca de las enfermedades que nos acechan y además los consejos prácticos de nuestros especialistas cada día. Comienza Cita con el médico con la primera de nuestras secciones, que es las notimédicas. Lamentablemente, el número de muertos por el coronavirus llega ya a 1.883 a nivel mundial. El número de víctimas mortales del nuevo coronavirus en la parte continental de China ha ascendido a 1.780 después que se registraron 105 nuevas muertes por el COVID-19. En Wuhan, el número de personas infectadas con el nuevo coronavirus ha llegado a 70.548 después que se hayan detectado 2.048 nuevos casos. Un total de 10.844 pacientes han logrado por suerte curarse de la neumonía provocada por el nuevo coronavirus. 1.425 de ellos han sido dados de alta. Así lo informa el Comité Estatal de Higiene y Salud de China, tomando en cuenta que las regiones administrativas especiales de China, de Hong Kong y Taiwán por el COVID-19 han muerto 2 personas y otras 3 sucumbieron al virus fuera de China. Recuerden ustedes los casos de muertes en Filipinas, Francia y Japón, donde murió un paciente de manera respectiva en cada uno de esos países. Así, el nuevo número total de víctimas mortales del brote del coronavirus se ha elevado ahora a 1.883. Y el nuevo número total de infectados en el mundo se ha elevado también a 73.325. Sin duda alguna que el avance vertiginoso sembrando muerte y desolación por todas partes del coronavirus sigue adelante. Nuestro próximo titular en estas notimédicas es el siguiente. ¿A qué edad un hombre debería asistir al urólogo? Bueno, la primera revisión urológica debe hacerse por parte del pediatra cuando el niño aún está recién nacido. Esto es para corroborar que los testículos estén dentro del escroto, como debe ser, y para así evitar futuras complicaciones. La mayoría de los hombres cercanos a la edad de 50 años están propensos a sufrir enfermedades urológicas, como la disfunción eréctil o la orquitis, y por ello deben asistir a consultas médicas periódicamente. Pero en la República Dominicana la gente le tiene mucho miedo al urólogo, y usted hace una encuesta por ahí y una de 1.000 personas quizás va al urólogo. Por estas razones, el control urológico debería iniciar durante la niñez y la adolescencia para evitar que alguna enfermedad tome a la persona por sorpresa. Algunos niños se sienten avergonzados por tener que asistir a estas consultas, pero son necesarias para controlar la salud. En casos de nódulos de los testículos, infecciones urinarias con fiebre, sangre en la orina, dolor en el área suprapúbica o pérdida involuntaria de la orina, la visita al médico y la visita al médico es crucial para detectar qué afección está presente en esta zona. Otros síntomas a tomar en cuenta son los dolores lumbares que llegan hasta la ingle, o tener problemas de eyaculación precoz o disfunción eréctil en caso de personas adultas. Conversar con un urólogo sobre estos padecimientos evitará tener problemas para concebir hijos a futuro. Así que lleva a tu hijo a estas consultas y conversa con él sobre qué es un proceso natural y necesario para la protección de los testículos, y esa información importante la obtendrá visitando al urólogo. Por último, en las notimédicas para hoy, la seguridad alimentaria de Haití se hunde de manera acelerada. La seguridad alimentaria del vecino país de Haití está experimentando un hundimiento gradual, y el mes que viene el 40% de los habitantes del país pueden necesitar asistencia para comer. Así lo dijo el director de Emergencia y Resiliencia de la FAO, Dominique Bourquin. La Oficina de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, calcula hasta diciembre pasado que 3.6 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria, y para marzo se espera que esta cifra llegue a 4.1 millones de seres humanos hambrientos. Eso significa que el 40% de los haitianos necesitarán asistencia. Estamos en un hundimiento gradual, así lo advirtió el doctor Bourquin en la sede de la FAO en Haití. Eso significa que la gente no ha tenido acceso a suficiente comida. Estas personas que se encuentran en situaciones extremas adoptan una serie de estrategias de supervivencia. Ellas son muy vulnerables y no tienen medios de subsistencia. Esta situación
hay que verdaderamente observarla y hace que niños también abandonen la escuela. Las personas venden algunos de esos activos para sobrevivir y no tienen recursos para proporcionar cuidados a su familia. Los productores agrícolas, considerados como los más afectados por la crisis alimentaria que se vive en ese país, llegan a comerse incluso las semillas que reciben como donación para sembrar por parte de las organizaciones internacionales como la FAO, un indicativo de la seguridad alimentaria de toda esa nación. Pero está claro que la ayuda que proporcionan los organismos de ayuda tiene un efecto amortiguador, tiene un impacto positivo. Las necesidades, señores, serían mucho mayores en Haití si no tuvieran ese tipo de ayuda. Hasta aquí las notimédicas por el día de hoy y vamos a entrar dentro de un momentito a definir la palabra de hoy, que es la endocarditis. La palabra del día la definiremos después de esta pausa comercial al retorno de esta cita con el médico. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Una mujer capacitada, con deseo de trabajar por Canca. Stephanie Molina, regidora. Este domingo 16 de febrero, Stephanie Molina se perfila como una gran ganadora. Vota PLD. Vota por Stephanie Molina, regidora por Canca. Liso síndico. Pa' que siga el progreso. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Gracias, amigos, por continuar con esta cita con el médico. Entramos ya de lleno al segmento de la palabra del día. La palabra del día es endocarditis. La endocarditis es la inflamación del revestimiento interior de las válvulas y cámaras cardíacas que forman el endocardio. Normalmente esta inflamación está causada por una infección bacteriana que crece dando lugar, escuchen bien esto, a vegetaciones valvulares y en raras ocasiones por una infección fúngica. Esta patología se caracteriza por la acumulación de bacterias y coágulos en las válvulas que forman vegetaciones y al desprenderse pueden afectar a órganos vitales y ocasionar la muerte. No se me desespere porque vamos a hablar más profundamente sobre eso. La endocarditis se diferencia de la inflamación del músculo cardíaco llamada miocarditis y de la inflamación de la membrana que envuelve al corazón que recibe el nombre de pericarditis. Por sexos, la endocarditis es 3 veces más común en hombres que en mujeres. La endocarditis puede producirse a raíz de una infección viral o por hongos, pero lo más común es que se genere debido a la penetración de una pequeña cantidad de bacterias que llegan al torrente sanguíneo por la cavidad bucal, la piel y las vías respiratorias. El crecimiento de los microorganismos que le mencionaba hace un momentito, vegetales, y la respuesta del sistema inmunitario para controlar la infección puede ocasionar alteraciones en la función de la válvula sobre la que se asienta la endocarditis. Entre los factores de riesgo que existen como parte importante a tomar en consideración para controlar la enfermedad figuran cualquier procedimiento de cirugía dental que incluye sangrado, así como la gingivitis, o sea, la infección e inflamación de las encías.
la colocación de vías de acceso permanente, estamos hablando de catéteres, a las venas o el consumo de drogas por vía intravenosa, puesto que a menudo se inyectan bacterias directamente en venas a través de las jeringas o las soluciones ya contaminadas. Procedimientos del tracto respiratorio como la amidaclectomía o la broncoscopía o broncoscopio rígido, el procedimiento del tracto gastrointestinal como la cirugía del tracto biliar u operaciones quirúrgicas que involucran a la mucosa intestinal. Procedimientos genitourinarios como cistoscopías o parto vaginal con infección. Padecer septicemia, es decir, infección en la sangre. Se ha constatado que la endocarditis tiene una mayor incidencia entre las personas con defectos congénitos de las cavidades del corazón y de las válvulas, con válvulas artificiales o simplemente con alguna lesión o malformación que permita pasar la sangre de un lado a otro del corazón. La palabra del día ha sido endocarditis. La definimos para todos ustedes en esta cita con el médico y retornaremos en un momentito ya entrando a la recta final de nuestro espacio con el doctor Víctor Gómez y hablaremos acerca de la extracción de los molares por medio de lo que llamamos la coronectomía. Vamos a hablar profundamente de este tema con Víctor dentro de un momentito en la continuación de Cita con el Médico. Les esperamos al regreso. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Señores, yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. Cita con el médico. Cada día un especialista de primera a su servicio. Bajo la conducción profesional del reconocido comunicador Víctor Castillo. Por Telecontacto 57, el canal de Santiago. Bueno, y tal como informábamos en el segmento anterior, vamos a hablar en el día de hoy. El tema del día es el siguiente. Es la cirugía de terceros molares y coronectomía. Vamos a hacer la introducción de la manera sistemática como lo hace un profesional. Definir la coronectomía es algo para nosotros muy complicado porque implica una serie de términos poco comprensibles para el televidente. El reto de explicarla lo más llano que le sea posible está en sus manos, doctor. Bienvenido. Y así damos la bienvenida muy cordial a nuestro querido amigo Víctor Gómez. Muchas gracias, Víctor. Vamos a empezar, Víctor, definiendo la coronectomía. Pero antes de definir la coronectomía, vamos a hablar por qué se hace la coronectomía. Para ello tendríamos entonces que hablar de la pericoronaritis, que es la inflamación del
tejido gingival que está encima de la corona, como su nombre lo dice, pericoronitis, inflamación de los tejidos, peri, que significa alrededor, y corona, que es la parte de la pieza sobre la cual se coloca este tejido. Yo a veces, haciendo comparaciones con respecto a la pericoronaritis, me pongo a pensar en las mujeres que se ponen tubi, o en los hombres que se ponen sombrero, y diría entonces que es una especie de sombrero que adquiere en el camino, en el proceso de erupción de las piezas, ese tejido que se coloca y se adosa a la parte de la corona, ocasionando en el paciente la inflamación. En algunos pacientes, el trauma de oclusión empeora el cuadro clínico de la pericoronaritis, porque el paciente no puede masticar cómodamente, porque está masticando sobre un tejido, está machacando un tejido que al final de cuentas termina poniendo al paciente molesto, incómodo. Entonces de ahí la necesidad entonces de abordar la cirugía. La pericoronaritis la podemos dividir en 3 grupos. El primer grupo es el grupo de la pericoronaritis congestiva, que es aquella donde está inflamado el tejido y hay dolor, sin involucrar ningún tejido adyacente cerca de la corona. La pericoronaritis supurativa, que aparte de estar acompañada de inflamación y dolor, entonces tiene supuración de pus, que termina contaminando todo el ambiente de la cavidad bucal. Y tenemos también la pericoronaritis crónica, que es aquella que aparte de tener los síntomas y los signos de la pericoronaritis congestiva y la pericoronaritis supurativa, aparte de todo eso, tiene un cuadro clínico mucho más grande, porque involucra la faringe, la amígdala, provocando en ella muchas veces amigdalitis, faringitis, inclusive afectando el oído. Y sobre toda la cosa, que es lo peor, que puede ocasionar la limitación de la apertura de la mandíbula, que el paciente no puede abrir la boca. Por eso, en la pericoronaritis supurativa, el paciente puede abrir la boca, en términos medios, pero en la pericoronaritis crónica el paciente no puede abrir la boca. Tiene prácticamente hablando la boca sellada, cerrada, que no puede abrir, y cuando habla contigo habla entre los dientes. Entonces, de ahí la importancia de que el odontólogo y el estomatólogo tengan un conocimiento apropiado para abordar el tema y para abordar el tratamiento quirúrgico. Con relación al tema de la erupción ectópica de los terceros molares, que es otra de las anomalias más frecuentes que se presentan en la cavidad bucal, pues no estamos hablando de la erupción ectópica de los molares porque sea una infección, como en el caso de la pericoronaritis. Aparte de que son 2 lesiones que en muchos de los casos se presentan y coexisten al mismo tiempo. Entonces, vamos a entrar entonces en materia para que podamos entender la importancia del conocimiento de estas 2 lesiones, entre las 20 y tantas lesiones que se presentan comúnmente en la boca. Y lo más importante es que el público entienda exactamente de qué estamos hablando. La coronectomía, entiendo yo que es un procedimiento utilizado por ustedes para extraer los molares, los terceros molares, algo que entiendo que es un tanto difícil hasta para los más connotados profesionales en la materia. ¿En qué consiste la coronectomía? Lo importante, sobre todas las cosas, es hacer un diagnóstico diferencial, porque muchos pacientes van a la consulta con queja de dolor del oído, con queja de dolor de la garganta, creyendo que es amígdala, o con queja de dolor de la faringe. Inclusive se inflaman los ganglios mandibulares. Entonces, es importante que el profesional tenga un conocimiento apropiado para que pueda establecer un diagnóstico diferencial, para que no ponga, como decimos nosotros en el lenguaje popular, al paciente loco, que lo manda donde el otorrino, que lo manda a donde el gastroenterólogo, y al final el paciente dando vueltas y al final termina donde el odontólogo, porque ni siquiera el otorrino, ni siquiera el gastroenterólogo terminan resolviendo el problema, cuando es de incumbencia del odontólogo.
Bueno, no trajimos imágenes. Sí, hay algunas imágenes por ahí. En el Control Master sí es posible que nos las ponga porque es la manera más fácil de ilustrar al televidente porque, como dije en principio, es un tanto difícil la utilización y es necesario de los términos que está usando Víctor y la gente debe comprender exactamente de qué estamos hablando y la finalidad es esa, que la gente esté completamente edificado de lo que significa en el día de hoy la coronectomía. ¿Entiende usted que este procedimiento es muy viable para la extracción de esos terceros morales? Bueno, la coronectomía en sí no es la extracción de los caudales. Muy bien. La coronectomía en este caso es la extirpación, la eliminación del tejido que está encima de la corona. Déjame decirte que la pericoronaritis no solamente se presenta en los segundos y en los terceros molares. La pericoronaritis también se presenta en los niños entre la edad de 5 a 7 años, cuando están saliendo los incisivos permanentes, arriba y abajo. La importancia de tratar la pericoronaritis en los niños radica en hacer un buen diagnóstico y determinar a través de un seguimiento clínico si los incisivos, en este caso, tienen oportunidad de salir. Si no tienen oportunidad de salir, se le da un tiempo prudente hasta los 8 años para entonces intervenir la pericoronaritis con una coronectomía y hacer lo que se debe hacer. En este caso, por ejemplo, quirúrgicamente hablando, lo que hacemos es 1, 2, 3 o 4 incisiones en ojal con un bisturí para permitir y romper entonces lo que se llama el saco coronario y permitir entonces la salida, porque los padres se ponen un poco trastornados cuando a la edad de 6 años todavía no le han salido los incisivos, o a los 7 no le han salido los incisivos, pero lo llevan al odontólogo y le dicen al especialista: doctor, pero todos mis hijos han erosionado sus dientes y este niño todavía no lo ha hecho. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esos son detalles que hay que tener presente para identificar la pericoronaritis y abordarla en su momento oportuno, porque no se puede proceder a los 5, 6 o 7 años a hacer las incisiones. No, darle un tiempo prudente. Si a los 8 años el borde incisal de los incisivos superiores e inferiores no ha roto el saco coronario por la razón que sea y el tejido mucogingival, entonces se procede a la técnica quirúrgica. Déjeme ver si mal no entendí. En algún momento de su conversación usted me dijo que la coronectomía no es un método para extraer los molares. Entonces, ¿quiere decir que solo se remueve la corona y se deja intacta la raíz del diente? No se remueve la corona, se remueve el tejido mucoso, porque el gran problema de la pericoronaritis y el gran problema de algunas piezas, de algunos incisivos, y en este caso de algunos molares, sobre todo los terceros molares, es que el ancho de la masa ósea mandibular es un poco estrecha y no hay espacio para que salga el tercer molar. Entonces queda atrapado entre el hueso y la mucosa, y esa mucosa que queda atrapada, que queda adicional encima de la corona, es la que provoca el trastorno odontológico del paciente, y por lo que se requiere entonces la intervención inmediata. No estamos hablando de la extracción del caudal todavía, la extracción del caudal vamos a hablar más adelante. Estamos hablando del tejido blando, estamos hablando de tejido blando exclusivamente, que queda adosado encima de la corona y que hay que extirparlo. Cuidado, porque muchas veces extirpamos el tejido y suelen ser recurrentes. La pericoronaritis puede cubrir totalmente la corona y convertirse en un nicho de acumulación de alimentos, por lo que sobreviene entonces la halitosis. De ahí es la importancia de eliminar el tejido mucoso que se adosa encima de la corona. ¿Es este, doctor, un procedimiento ambulatorio o por el contrario se requiere hospitalización después del proceso postquirúrgico? No requiere de hospitalización, es un procedimiento sencillo. Es más, yo diría que entre los procedimientos más sencillos que hay en nuestra consulta, la pericoronectomía es la más sencilla. Es como quitarle la cutícula a una uña, así de simple. Y en menos de 10 minutos de haber puesto anestesia local. ¿Y qué tipo de técnica utilizará el estomatólogo para evitar las complicaciones derivadas de la extracción de los terceros molares, en el cual intervenga esta técnica de la coronectomía?
Bueno, en cualquiera de las dos, tanto en la pericoronectomía como en la extracción de los cordales, el cirujano tiene que tener pendiente los antecedentes clínicos y el historial del paciente. Si es un paciente que tiene antecedentes de endocarditis bacteriana, el paciente tiene que tratarse profilácticamente y haberle administrado antibióticos, en este caso penicilina, siempre y cuando el paciente no sea alérgico a la penicilina. A propósito, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que usted ha encontrado en su práctica derivadas de la implementación de la técnica de la coronectomía? Yo te diría que sangrado y el postoperatorio en algunos pacientes es un poco incómodo. Uno le pone una gasa impregnada de un poco de yodo, puede ser, en este caso, para facilitar el proceso de rehabilitación y de recuperación. Pero como vuelvo y te digo, entre las lesiones y la cirugía que hacemos en la consulta, la pericoronectomía es de las más sencillas. No implica ningún tipo de grandes riesgos de postoperatorio incómodo para el paciente. Es algo muy simple. Pero como siempre, usted recomendará reposo, mucho cuidado al estar en la casa, no bajar la cabeza. Así como dicen siempre los odontólogos, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, hay que tomar en cuenta que muchas veces los pacientes toman aspirina como medicamento de elección para tratar algunos problemas cardiovasculares. Si el paciente está tomando aspirina, eso hay que tomarlo en cuenta, porque el sangrado puede ser bastante profuso y puede entonces poner al paciente en una situación que quizá sea molestoso. Porque la aspirina incide en la coagulación de la sangre. Efectivamente, licúa la sangre. Exactamente. Doctor, en cuanto al costo de la extracción del tercer molar, ¿cómo anda eso? Bueno, ante todo, dame si te queda, antes de entrar al tema de los terceros molares, los pacientes de pericoronectomía es tan simple que yo diría que en ocasiones se puede considerar eso como aunque uno lo cobra definitivamente, podría considerarse casi como un tratamiento de cortesía para el paciente, porque es tan satisfactorio extraer el tejido mucoso de la pericoronaritis y uno le devuelve al paciente una tranquilidad increíble. El paciente llega a la consulta con un dolor intenso, no tan intenso como los dolores que hemos hablado en el programa anterior con relación a la neuralgia del trigémino, pero tú sabes bastante bien, Víctor, que los dolores en la boca son, yo no sé si es porque están tan cerca del cerebro, yo creo que todos los dolores son similares, pero no son iguales. Y muy molestosos. Claro que sí. En el proceso de recuperación de una intervención quirúrgica de este tipo, ¿cuál es el tiempo promedio que deberá usar el paciente y qué tipo de dietas, de manera específica, son las que usted recomienda? Bueno, nosotros recomendamos que el paciente ingiera alimento líquido, porque cuando se hace la pericoronectomía, el capuchón de encía que uno quite es bastante grande y queda prácticamente un nicho de espacio encima de la corona del tercer molar, en este caso, y no sería prudente que se llene de alimento. Estaríamos prácticamente haciendo lo que no debería hacerse. Creo que hemos establecido todo lo relativo al tema de hoy, pero si usted entiende que algo se nos ha escapado, tiene usted el micrófono disponible para hacer los comentarios del lugar. Bueno, con relación a la erupción ectópica de los cordales o a la erupción anquilosada, que significa que el cordal no pudo salir y se quedó atrapado en el hueso mandibular. Bueno, pues es importante que a la hora de decidirse por una cirugía de terceros molares, que es de las más delicadas cirugías que se hacen, comparada con la pericoronectomía, estamos hablando del cielo a la tierra. La cirugía de tercer molar debe caer en manos de una persona especialista, de una persona apropiada para el tema, por lo delicado que es el asunto. Cuando hacemos una cirugía de terceros molares, previamente debemos haber hecho un diagnóstico clínico eficiente, primero que nada. Segundo, tenemos que hacer un diagnóstico radiográfico, ya sea con una radiografía panorámica o con una radiografía lateral de cara. Deben tomarse en cuenta a la hora de hacer una cirugía de tercer molar el tiempo que nos vamos a tomar y la técnica que vamos a utilizar. Antiguamente se usaba una técnica de martillo incisel que era muy traumático para el paciente y ponía al paciente en una situación bastante peligrosa, podríamos decir. Hay que tomar en cuenta si el paciente sufre de osteoporosis. En esos casos, cuando se hacían la cirugía de cordales
a cincel y martillo. Pero ya hoy no, ya la cirugía de cordales hoy se ha simplificado bastante y ya no se utiliza el cincel. Lo que usamos es una fresa y una turbina con la cual dividimos el cordal en 2 pedazos o en 3 pedazos y extraemos el cordal. La técnica quirúrgica a emplear dependerá del manejo y del dominio del profesional, ya que se puede utilizar una técnica de colgajo abierta en forma de ojal extensiva con 2 perpendiculares. Puede hacerse un colgajo hacia lingual o un colgajo hacia bucal. En todo caso, se trata de crear un campo quirúrgico lo bastante amplio que le permita al profesional abordar e identificar la profundidad del tercer cordal retenido. Puede ser que el tercer molar retenido tenga una retención parcial de la corona, media o total, de manera que la técnica a emplear pues, va a depender mucho del dominio del odontólogo. Sin embargo, déjame decirte que cuando yo venía para acá, antes de entrar a tu programa, se me presentó una emergencia de tercer molar. La importancia que tiene la extracción de los terceros molares, que debemos tener muchísimo cuidado cuando indicamos la extracción de los cordales, porque muchas veces a los pacientes les salen los cordales de arriba y no les salen los de abajo, o salen los 4, o salen los de abajo y no salen los de arriba. En la mayoría de los casos que están indicados la extracción de los cordales, aún estando sanos y no estando retenidos, cuando los de arriba están y los de abajo no están, porque cuando ellos terminan de erupcionar, terminan bajando, rompiendo lo que se llama el esquema del punto de equilibrio de la oclusión, de manera que en esos casos está indicada la extracción de los cordales, aunque estén sanos y aunque no tengan retención. Sin lugar a dudas, este es un tema bien extenso, pero lamentablemente el tiempo se nos ha concluido de manera inesperada, diría yo, porque como siempre son temas tan puntuales, tan importantes a tratar, que muchas cosas se quedan en el tapete. Queremos despedirlo preguntando a usted dónde se lo localiza y desearle a los televidentes muchísimas gracias. Bueno, como siempre, Víctor, mi consultorio está ubicado en el Sánchez Libertad, en la avenida Estrella Celá, número 82, peatón 1, dedicando más de 20 años de servicio a la odontología, haciendo muchas veces obras de calidad, parecida a la que hace Cruz Jiminián en la capital, y también cobrando naturalmente, porque tú sabes que de esto vivimos. Exacto. Para todos, feliz resto del día. Nos despedimos de este momento en esta cita con el médico. Esta tarde el programa será retransmitido en el canal 42 a partir de las 4. Hasta mañana.